La Biblia, hermanos, fue escrita por diferentes personas. Escuchen, hermanos, con atención. Los que quieran apuntar pueden hacerlo. Hay que apuntar estos datos, hay que sabérnoslos de memoria también. La Biblia fue escrita por diferentes personas, alrededor de 40 autores, en diferentes épocas, en un periodo de 1500 años aproximadamente, ya lo hemos comentado, en distintas lenguas. ¿Cuáles son estas lenguas? La lengua hebrea, una parte del Antiguo Testamento en arameo y el Nuevo Testamento en griego. La Biblia fue escrita en diversos lugares, por ejemplo, Arabia, Babilonia, Grecia, Palestina, etcétera, por hombres de diferentes culturas. Por ejemplo, Moisés, que es uno de los primeros autores bíblicos, Isaías, el profeta mayor, y ahí engloba a todos los profetas: Isaías, Jeremías, Ezequiel, Malaquías, Zacarías, Jonás, ¿no? Ahí pensemos en todos esos grandes siervos de Dios, grandes profetas. También tenemos hombres como el apóstol Pedro, que escribió 2 cartas, el apóstol Juan, que escribió 3, el apóstol Pablo, que escribió por ahí de 13 cartas. Entonces, hermanos, tenemos que la Biblia fue escrita por diferentes tipos de hombres en diferentes culturas. Decíamos, aproximadamente 40 hombres entre un periodo de 1500 años, imagínense, 1500 años, en distintas lenguas, hebreo, arameo y griego, en diversos lugares. Unos escribieron en Arabia, otros en Babilonia, otros en Grecia, otros en Palestina. Estos hombres de diferentes culturas no pensaban igual porque tenían diferentes culturas. Por ejemplo, Moisés, Isaías, el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, etcétera. Todos los escritores bíblicos. Y sin embargo, hermanos, a pesar de que la Biblia fue escrita por diferentes hombres, un argumento de los que aquellos que rechazan la palabra de Dios como autoridad divina o como palabra de Dios, uno de los argumentos principales que probablemente le hayan dicho a usted es que ¿a poco nosotros tenemos la confianza o creemos en unos libros escritos por hombres? Y a veces se llega a dar ese argumento para despreciar la autoridad divina de las escrituras. Y se nos llegan a decir, ¿por qué crees en un libro escrito por hombres? Y eso no hay que negarlo. Efectivamente fue escrito por hombres. Aproximadamente 40 hombres, pero escuchen aquí, para todos aquellos que argumentan de la siguiente manera, despreciando las sagradas escrituras. Efectivamente fue escrito este conjunto de libros por 40 hombres aproximadamente, pero en diferentes épocas, en un periodo de 1500 años, imagínate. 1400 años antes de Cristo y por ahí del año 100 después de Cristo se escribe el libro de Apocalipsis. Entonces, es un periodo largo, hermanos. No estamos hablando de 10 años, 5 años, incluso ni 100 años. Estamos hablando de 1500 años. Un milenio y medio, ¿no? 1500 años. Y estos 40 autores vivieron en diferentes lugares, hablaban diferentes idiomas y tenían diferentes culturas. Y sobre todo esto es un milagro que ninguno de ellos se contradice. Por eso creemos en esta hermosa palabra. Porque ninguno de ellos se contradice. Porque Moisés habla en los libros de la ley mensajes proféticos para el tiempo mesiánico y que son cumplidos. Desde el primer libro de la Biblia, podríamos decir, desde la primer palabra del primer verso de la Biblia, encontramos mensajes proféticos apuntando al Mesías, a nuestro Salvador, a nuestro Cristo. Su nombre es Jesús. Ninguno se contradijo. El profeta Isaías, a pesar de vivir en una diferente época y en una diferente cultura del profeta Moisés, el profeta Isaías escribe y no contradice las palabras de Moisés. El profeta Daniel, que escribe en un lugar diferente, en Babilonia, y en una época diferente, incluso bajo un yugo babilónico, escribe sin contradecir los profetas y el mensaje bíblico. El siervo de Dios Juan, en una isla, la isla de Patmos, tiempo después, 100 años después de Cristo, 1500 años después de que escribió Moisés, el siervo de Dios Juan escribe la revelación de Jesucristo y no contradice a ninguno de los profetas, al contrario, los afirma. ¿Esto qué quiere decir, hermanos?
que a pesar de que la autoría bíblica es de 40 hombres en diferentes lugares, con diferentes idiomas, en diferentes épocas, en diversos lugares, a pesar de eso, ninguno se contradice. Por eso creemos en esta bendita palabra, porque es palabra de Dios. Porque a pesar de que hombres escribieron, debemos de aceptar que estos hombres escribieron no por autoría propia, sino por autoría divina. Y conocemos que el autor de toda la Sagrada Escritura es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que habló por medio de los profetas, habló por medio de la ley, habló por medio de los apóstoles, y es esta palabra que tenemos aquí. Y que si no fuese por el Espíritu Santo, estaría llena de contradicción. El siervo de Dios Moisés hablando de una cosa, pero por allá el profeta Isaías hablando de otra, y contradicciones, pero eso no lo vemos, hermanos. Al contrario, encontramos un paralelismo perfecto, todo encaja perfectamente como los engranes encajan perfectamente, porque el autor es el Espíritu Santo, hermanos. Imagínense, un periodo de 1500 años, ¿cómo pudieron haberse puesto de acuerdo estos 40 hombres y que ninguno de ellos se contradijera? ¿Cómo es posible esto? Pues es posible por el Espíritu Santo. La filosofía se basa también en lo que grandes filósofos dijeron, pero algo curioso aquí es que lo que un filósofo del siglo IV a.C. escribió, un filósofo del siglo I contradijo lo que dijo el filósofo del siglo IV a.C. Y un filósofo renaciente de la época moderna contradice todo lo que los demás filósofos dijeron en una antigüedad. Es por eso que en un libro de filosofía vamos a poder encontrar contradicciones entre los filósofos y refutaciones entre ellos mismos. ¿Por qué? Porque la manera de pensar del hombre va cambiando. ¿Por qué? Porque la filosofía es humana. Y porque los que estudian filosofía saben que todos los filósofos entre ellos se contradicen. Porque es palabra humana, porque son escritos humanos. Otro ejemplo, hermanos. En el judaísmo hay pensadores, hay grandes maestros respetables, claro. Pero un rabino del siglo III a.C. habló acerca de una profecía o comentó acerca de una profecía, pero que posteriormente un rabino del siglo I comentó de la misma profecía de una manera diferente, y entre ellos se contradijeron. Y ahora existe un debate entre ellos, entre aquellos rabinos, o por lo menos entre los escritos rabínicos. Y de eso se trata la Misná. La Misná es un tratado judío donde hay debates entre rabinos, entre especulaciones y comentarios que ellos hacen acerca de la ley y los profetas. ¿Pero por qué, hermanos? Es entendible, ¿no? Porque es palabra humana, porque es sabiduría humana. Y un rabino, como el filósofo que habló en el siglo IV a.C., se contradijo con él, o más bien el filósofo del siglo I y el rabino del siglo I se contradijo con el filósofo de la antigua era. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que es palabra humana. Eso no es de asombrarse, es palabra humana. Los seres humanos tenemos errores. Ahora, si hablamos de teólogos, hermanos, lo mismo. Teólogos del siglo I no pensaban igual que los teólogos de hoy en día, de la era moderna. Y hubo refutaciones, especulaciones, debates entre ellos, entre teólogos cristianos. ¿Por qué? Porque es palabra humana. Y esto pasa, hermanos. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que nos demos cuenta que como seres humanos tenemos errores. Y lo que ayer un ser pensante dijo o escribió acerca de algo, el día de mañana lo contradice otro. Porque hay una evolución en el pensamiento. Eso es lo que les quiero decir. Y quiero que se den cuenta cómo este hermoso conjunto de libros, aunque fue escrito por hombres, que como hombres se pudieron equivocar, que como hombres se pudieron contradecir, que como hombres se pudieron refutar, pero eso no pasó. ¿Por qué? Porque este conjunto de libros, hermanos, lo escribió un solo autor, y es el Espíritu Santo, bendito es Él. Tan simple y tan sencillo. Cuando llega un argumento así, que ¿por qué creemos en un libro escrito por hombres? Hermanos, ciertamente fue por hombres, pero ninguno se contradice. Así como la filosofía se contradice, la Biblia no se contradice. Aleluya. Démosle la gloria a Dios por ello, hermanos.